A lo largo de los años se ha evidenciado la necesidad que tiene el ser humano de jerarquizar o dividir a la sociedad, mostrando una clara discriminación de los grupos privilegiados, es decir, las élites, hacia las minorías étnicas, que serían los indígenas y los afrocolombianos, donde cabe resaltar igualmente la continuidad y el cambio de conceptos base de la dinámica social de una comunidad, como lo es la igualdad. Lo anterior hace que sea sencillo clasificar como dominante a un sector de la población específico y marginar automáticamente al resto. El papel de los indígenas en el territorio colombiano ha presentado cambios importantes a través de la historia. Dichos cambios se pueden discutir con base en dos perspectivas diferentes. Por un lado está la manera en que los indígenas son percibidos por los llamados grupos civilizados y por el otro lado está la manera en que ellos se identifican dentro de la sociedad. Entonces, con respecto a la primera perspectiva, se ha visto cómo desde los inicios, cuando llegaron los españoles a dominar el territorio que hoy en día es Colombia, se describió a los indígenas como un grupo de salvajes, los cuales fueron relegados a ser un grupo dominado a costa de una explotación económica. Posteriormente, con el paso del tiempo, se han dado cambios importantes en la posición social de los indígenas, más allá de una existencia de un fenómeno de discriminación prevalente. Dicho cambio lo podemos relacionar profundamente con diversos movimientos políticos y sucesos históricos que han tenido lugar en el territorio colombiano y han afectado la posición de los indígenas en una jerarquía social. Entonces, con el proceso de independencia, algunos gobernantes quisieron tomar en cuenta a los indígenas dentro de la sociedad colombiana, otorgándoles algunos derechos para promover un concepto de igualdad orientado a la etnicidad en el Estado colombiano. No obstante, el choque cultural entre los indígenas y los grupos sociales dominantes siempre ha sido algo complejo. Dicho choque nos lleva al segundo punto en la discusión y es cómo los indígenas se han visto a sí mismos dentro de la sociedad. Para motivos de esta discusión, podemos tomar en cuenta el testimonio de Juan Gregorio Palechor, un indígena proveniente del resguardo de Huachiconó, quien cuenta cómo la constante lucha de los indígenas por hacer parte del Estado en el siglo XX los llevó a incursionarse en cierta medida al modelo de vida contemporáneo de los ciudadanos colombianos. No obstante, para que ello se llevara a cabo, Juan Gregorio nos cuenta cómo algunos indígenas tuvieron que desprenderse en gran medida de sus tradiciones y sus formas de vida, acatándose a los movimientos políticos dominantes para tener un reconocimiento aceptable y garantizarle a sus pares indígenas una vida digna. Dicho testimonio solo es uno de los tantos casos que reflejan que uno de los grandes problemas en el choque entre indígenas y el Estado ha sido la negación de este último de aceptar las formas de vida de las comunidades indígenas y se ha tratado de transformarlos a los que muchos consideran como una sociedad civilizada. Con resultado de esta lucha entre indígenas y gobernantes se puede derivar un concepto de igualdad bastante amplio y algo ambiguo, reuniendo parámetros históricos, culturales y económicos, y orientándose más que todo a una homogenización de los estilos de vida, más que a una aceptación de las diferencias intrínsecas. Tanto así que podemos decir que a los indígenas se le han dado ciertos derechos y han sido favorecidos relativamente gracias a su papel histórico y político en el siglo XX. Ahora hablemos de los discursos que afectan directamente a la población afro. Existe un precedente histórico en este caso. Durante el siglo XVI, Fray Bartolomé de las Casas abogó por los derechos y protección de los indígenas que estaban siendo explotados indiscriminadamente. Después de la aprobación de la corona, se decidió traer a los esclavos africanos para reemplazar la mano de obra faltante. La justificación en este momento fue la humanidad de los indígenas y la posibilidad de salvar sus almas a través de la evangelización, algo que se pensaba imposible para el demonio negro en la época. En un segundo punto, hablemos de los discursos de igualdad excluyente que se evidencian en el contexto de la Revolución Haitiana. En 1789, Francia afrontaba los debates en torno a los derechos humanos. Libertad, propiedad, seguridad y resistencia eran algunos de estos. Pero, ¿para quiénes aplicaban realmente estos derechos? No eran incluyentes. Se pensaba única y exclusivamente en el hombre blanco o criollo, pero los indígenas, y mucho menos los negros, no eran incluidos dentro de estos parámetros.
La revolución haitiana fue un acto de rebelión esclava ante las precarias condiciones a las que estos habían sido sometidos por siglos. Los ideales de la primera y única revolución exitosa esclava en el mundo y la posterior constitución de la Primera República enteramente negra llegaron al Caribe colombiano y fueron adoptados por los descendientes y esclavos africanos por la lucha de la abolición de la esclavitud y la igualdad en el país. Sin embargo, las élites seguían viendo a los esclavos como bárbaros, como lo relata José María Samper en su libro De Honda a Cartagena. Además, las élites utilizaron la ideología parda de la revolución haitiana como una herramienta de miedo en contra de los negros, para mostrar las consecuencias y el peligro de lo que estos últimos querían generar como una guerra racial. 100 años después de la abolición de la esclavitud en 1851, Zapata Olivella en su libro Chambacú, Corral de Guerreros, contextualizada en 1945 a 1950, nos muestra la persecución militar y violenta a la que eran sometidos los afrodescendientes en Cartagena, ante la orden del presidente Laureano Gómez de reclutarlos como apoyo para las tropas de Estados Unidos contra Corea. Algunos ejemplos actuales que representan estas desigualdades en un marco de igualdad nacional son, primero, los derechos sobre la tierra ancestral otorgados a los indígenas y la continua lucha de las comunidades afrodescendientes para que les otorguen aún este mismo derecho sobre sus tierras. En segundo lugar, la participación política no es equitativa. 2 curules indígenas por el 3.4% de la población nacional, ante 2 curules afrodescendientes por el 10.5% de la población nacional. En conclusión, se ha visto cómo persisten algunas brechas en cuanto a la participación social de diversos grupos y comunidades étnicas, teniendo una repercusión distinta dentro del Estado colombiano. Por un lado, puede ser que en la búsqueda de igualdad se les haya otorgado a algunos grupos como los indígenas una mejor incursión dentro de la sociedad colombiana. No obstante, es importante darse cuenta que hay diferencias profundas en la manera en la cual se aplica el concepto de igualdad a los distintos grupos sociales. Esto se puede ver cuando se analiza el contexto de la comunidad afrocolombiana y se pone en paralelo con las comunidades indígenas. Proyectando a futuro nos queda un vacío enorme y es cómo se espera afrontar la unificación del concepto de igualdad a todos los grupos sociales sin que se vean perjudicadas sus tradiciones y estilos de vida. Al final también nos queda la sensación de que a pesar de que el pasado ha sido protagonizado por relaciones de poder derivadas en desigualdades, podemos retar al futuro y preguntarnos, ¿será que es posible buscar alternativas para mejorar la condición social de los grupos perjudicados sin vulnerar a los grupos que hoy en día dominan la jerarquía social?